Bueno, bienvenidos una vez más por estar ahí. Muchas gracias. Y vamos a hablar hoy, vamos a volver a un tema que es muy importante y es el test de umbrales. Claro, tenemos que partir, cuando partimos de un plan de entrenamiento, tenemos que partir de unos valores, de unos indicadores que sean óptimos, que sean los más óptimos para a partir de ahí ajustar el entrenamiento. Yo históricamente pues lo he hecho siempre con lactato y bueno, a partir de esos valores de lactato correlacionándolo con valores de pulso para que cada corredor, cada atleta pueda tener el pulso como indicador interno. Lógicamente, porque no todos, primero porque no todos tenemos no todos los corredores tienen un analizador de lactato, con lo cual, bueno, pues sería ilógico darles un indicador de rendimiento en base a un valor de lactato, sino que lo que es más lógico es, ya que hay pulsómetros, bueno, pues dar esos valores en base a un pulso como indicador interno y un ritmo como indicador externo. Bien, a partir de ahí, el lactato, bueno, pues sí, se hacen test de lactatos, pero tienen dos grandes problemas. Uno de ellos es que solo sabemos el valor del lactato en el momento, en el punto en el que hacemos el test o cogemos los valores de sangre, ¿no? Es decir, que si cogemos 4, 5, 6 valores, solo tenemos 4, 5, 6 puntos y a partir de ahí extrapolamos para hacer la curva de cómo aumentan los niveles de lactato en sangre con la intensidad. Entonces, no tenemos valores a tiempo real, segundo a segundo, sino que tenemos 5 valores, 6 valores. Ese es un problema importante. Y el segundo es que, bueno, pues no deja de ser invasivo, ¿no? El coger una muestra de sangre, pues aunque simplemente sea un pinchazo en la yema del dedo, pues bueno, pues siempre es mucho más engorroso que cualquier otro método que no tengamos que utilizar sangre. Entonces, de ahí, a partir de ahí, como todos sabemos, pues están evolucionando los analizadores de SO2 o analizadores de porcentaje de saturación de oxígeno muscular, que tienen grandes ventajas con respecto al lactato. Una es tener unos valores a tiempo real, segundo a segundo, es decir, ya si hacemos un test con un SMO2, ya no solo es que tengamos 5 valores, 6 valores, sino que tenemos millones de valores, tantos como segundos en cada test. Y eso es un gran valor añadido. Y el segundo es el que, bueno, pues que no hay que pinchar, no es engorroso, no hay sangre de por medio, eh, mucho más sencillo de realizar. Pero, claro, aquí la duda está en, ¿es realmente igual de eficiente los valores que obtenemos con un test de SMO2 o porcentaje de saturación de oxígeno muscular como con los que obtenemos con un test de lactato? Aunque en ambos, tanto el lactato como el SMO2, luego se extrapolen a pulso para que cada corredor no tenga que depender ni de un analizador de lactato ni de un analizador de porcentaje de saturación de oxígeno muscular, porque entiendo que no todos los corredores cuentan con esos medidores, pero sí con un pulsómetro. Entonces, cuando se extrapolan esos valores al pulso, se utiliza tanto el de lactato como el SMO2 al pulso y ese pulso es el que se utiliza como indicador interno y a partir de ahí un indicador externo que es el ritmo. Bien, entonces la pregunta es si realmente el test de SM2, el test de umbrales con el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, es realmente válido, como es el del lactato. Bueno, pues hoy os voy a presentar un estudio reciente del 2023 en donde realmente nos dice que hay una gran correlación, una correlación estadísticamente significativa entre los valores obtenidos por un test de umbrales con lactato y un test de umbrales con SO2 o porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Con lo cual nos dice que, bueno, que es perfectamente válido el realizar un test con el porcentaje de saturación de oxígeno muscular en lugar del lactato. Os presento el estudio y después del estudio, bueno, pues podremos ver las aplicaciones que puede tener esto, que es muy importante. Entonces, el estudio, comparto pantalla con vosotros. Bien, el estudio es este, bueno, pues realmente, como os he comentado, es un estudio
del año 2023, en donde nos dice que, bueno, básicamente querían ver la correlación entre los valores obtenidos con un test de SMO2 o un test de lactato. Y ahora vamos a ir a cómo hicieron el protocolo que utilizaron, pero realmente aquí la conclusión fue que efectivamente el porcentaje de saturación de oxígeno muscular eh, es perfectamente válido y tiene una gran correlación significativa, estadísticamente significativo, con los valores obtenidos con un test de lactato, con lo cual ambos tests son perfectamente válidos. Y además, este estudio concluye con que, bueno, pues los valores de SMO2 son un indicador importante a nivel ya no solo de utilización de oxígeno, sino sobre todo lo que es más importante a nivel metabólico. Es decir, de nuevo, cuando estamos trabajando las diferentes zonas de entrenamiento, lo que realizamos o lo que trabajamos son vías metabólicas. Bueno, pues con los valores del SMO2, pues podemos identificar esas vías metabólicas. Bien, este es el estudio. Vamos a ver el gráfico. Dejo de compartir aquí en pantalla con vosotros y ahora, bien, este es el gráfico en el que, bueno, pues vemos cómo hay una correlación significativa entre los valores de lactato obtenidos y los valores de SOMO2 o porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Lógicamente vemos que a mayor nivel de lactato, bien, conforme los niveles de lactato aumentan, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular disminuye. Pero hay una correlación entre cada valor de lactato con porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Luego, esta correlación de prácticamente un 0,948, bueno, pues es prácticamente un 1, con lo cual es una correlación significativa y que lo que nos está diciendo es que el test realizado con SMO2 es igual de válido que el test realizado con los valores de lactato. Bien, a partir de aquí, ¿qué protocolo utilizan? Comparto de nuevo con vosotros pantalla. Bueno, este es el estudio en concreto, ¿no? Como veis, bueno, el estudio del 2023 en una revista de alto impacto en el European Journal of Applied Physiology, con lo cual aquí nos pone el impacto de esta revista. Bueno, pues es una revista científica de prestigio, con lo cual perfectamente viable. Y el estudio se realizó en jugadores bueno, jugadores de fútbol, y realmente el protocolo consistía es un protocolo de test, es un test incremental en donde hay 3 minutos de carrera con 30 segundos de recuperación. 3 minutos, 30 segundos. 3 minutos, 30 segundos. Este es el protocolo que se utiliza en este caso. He de decir que, claro, aquí, como dicen, bueno, jugadores de soccer, de fútbol, fútbol europeo, y el protocolo es de incremental de 3 minutos de trabajo, de carrera, con 30 minutos de recuperación. Claro, aquí hay otro aspecto importante y es el protocolo. Yo actualmente estoy utilizando un protocolo de 5-1, es decir, 5 minutos de carrera, 1 minuto de recuperación. 5 minutos de carrera, 1 minuto de recuperación de forma incremental, test incremental, es decir, que en cada estadio la intensidad aumenta. Eso para el test de SMO2. Por ejemplo, para lactato utilizo 4 repeticiones, habitualmente repeticiones de 2000 metros, también con escasamente 1 minuto de recuperación. ¿Por qué en el lactato más tiempo que con el SMO2? Porque el lactato necesita más tiempo para dar valores estables, para estabilizarse, mientras que el SMO2, bueno, pues aquí 3 minutos, pero con 5 minutos es suficiente. También depende del deporte al que nos estamos refiriendo. Claro, aquí hablan de fútbol, nosotros hablamos de atletismo
Bueno, pues y dentro del atletismo incluso, pues dependiendo de si hablamos de corredores de maratón, de corredores de 5.000, de 1.500, el protocolo que yo utilizaría sería diferente. Pero básicamente, ahora mismo el que estoy utilizando a nivel general de corredores de resistencia desde 10 kilómetros hasta maratón es 5-1, 5-1, es decir, 5 minutos de intensidad, 1 minuto de recuperación. Aquí utilizan 3 minutos de intensidad, 30 segundos de recuperación e incremental. Vemos cómo en estos 3 minutos, claro, aquí si veis, aquí han dibujado los cambios, las pendientes, ¿no? El slope, lo que llaman el slope. ¿Qué es el slope? Básicamente es un cambio de actividad. Es decir, aquí en los primeros estadios vemos cómo durante los 3 minutos el porcentaje de saturación de oxígeno muscular incluso aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que el músculo está recibiendo más oxígeno que el que está utilizando, es decir, está fundamentalmente en vías metabólicas aeróbicas. No entra en fase anaeróbica porque recibe más oxígeno del que realmente utiliza. Por eso el slope es positivo. Hay un momento en donde el slope se mantiene, es decir, está utilizando exactamente lo que recibe. Y a partir de aquí, conforme aumentamos intensidad, el slope pasa a ser negativo. Bien, es decir, que el oxígeno que le llega no es suficiente para la demanda del músculo, con lo cual entra en fase de metabolismo parcialmente anaeróbico. A partir de aquí, claro, la pregunta es, ¿cómo aquí, ¿no? 3, 1, el umbral 1 y el umbral 2? Es decir, ¿cómo diferencia aquí las zonas? Zona de entrenamiento 1, zona 2 y zona 3. Bueno, pues la 1 estaría hasta aquí, hasta esta intensidad. Bien, la que sea, ¿no? La que hayamos utilizado hasta esta intensidad. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo lo que utiliza es igual o inferior a lo que le llega. Luego son vías aeróbicas. Sin embargo, a partir de este punto empieza una fase parcialmente anaeróbica, es decir, el slope es negativo. Con lo cual, aquí, en este ritmo, en esta franja, estaría lo que llamamos el umbral láctico. A la izquierda sería lo que es la zona 1 y a la derecha de esta zona de umbral láctico sería la zona 3, es decir, metabolismo anaeróbico. ¿Por qué me baso en eso? Por el slope, ¿no? Bien, muy interesante, ¿eh? Es decir, que el test de SMO2, fijaros que nos da, no como el test de lactato que medimos 5 puntos, ¿no? No, aquí es constante, a tiempo real. Datos en cada segundo, incluso en cada milisegundo tenemos un dato si queremos, ¿eh? Con lo cual eso pues nos hace bueno, pues, ser muy precisos a la hora de determinar las zonas o el metabolismo aeróbico o anaeróbico en función de lo que queramos trabajar. Entonces, aquí de nuevo, la importancia de este estudio es porque ya no solo nos indica que hay una correlación entre un test de lactato y un test de porcentaje de saturación de oxígeno muscular o SMO2, sino que además nos dice que estos valores de SMO2 son muy válidos para determinar el estado metabólico y las diferentes zonas metabólicas. Esto es muy importante. A partir de aquí, bueno, aquí faltaría otro eje Y, que sería el pulso, en donde podríamos determinar el pulso en las diferentes zonas para extrapolar estos valores al pulso, dar al atleta valores, sí, de SMO2, pero también sobre todo de pulso, porque el atleta no tiene un medidor de SMO2, lo que tiene es un pulsómetro. Luego, con estos valores de pulso extrapolados por los valores que obtenemos de SMO2, lo que hacemos es sacar o prescribir o a partir de ahí establecer las diferentes vías metabólicas y los diferentes entrenamientos en base a un pulso que se ha extrapolado por valores de SMO2. Bueno, muy interesante, ¿eh? Damos un paso más, estamos dando un paso más. Ya no solo vemos que los valores del SMO2 son importantes, es muy bonito, es muy atractivo, sino que además
nos está diciendo una actividad metabólica a tiempo real en cada segundo, no solo en unos puntos determinados en donde obtenemos esos valores de lactato. Estos valores de SMO2 en base a, como sea, ese slope, esos cambios con la intensidad y con ese protocolo que establecemos de test de SMO2, extrapolamos esos valores a pulso para dar al corredor el pulso y el ritmo en base a unos valores de porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Y a partir de ahí prescribimos, establecemos las zonas de entrenamiento y establecemos cada uno de los entrenamientos en base a un pulso que ha sido extrapolado por valor de SMO2. Bueno, espero que os haya gustado. Valores muy interesantes, estudios muy interesantes. Esto va a más y al final lo que queremos es conseguir la máxima precisión en el entrenamiento para que sea cuanto más eficiente, mejor, porque cuanto más eficiente sea, mejor, más provecho podremos sacar del entrenamiento y más provecho podremos sacar de esas horas que entrenamos para mejorar nuestro rendimiento, pero también con salud, de forma saludable. Gracias, espero que os haya gustado, os agradecería que le deis al like y por supuesto que os suscribáis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias.